El universo, vasto e inexplorado, era un lienzo salpicado de estrellas y planetas extraños. En medio de esta inmensidad, en un pequeño planeta azul llamado Tierra, vivía Rex. Rex no era un humano común y corriente. Si bien compartía la apariencia básica de sus congéneres, 2 brazos, 2 piernas, una cabeza llena de ideas a veces brillantes, a veces, bueno, no tan brillantes, albergaba una ambición que lo diferenciaba del resto. Rex soñaba con ser un gladiador interestelar. Imaginaba multitudes rugientes en arenas de colores imposibles, vítores ensordecedores mientras se enfrentaba a criaturas de pesadilla, bestias colosales y guerreros de galaxias lejanas. Para Rex, ser un gladiador no era simplemente una profesión, era un camino hacia la gloria, una oportunidad de demostrar su valía y, quizás lo más importante, una excusa perfecta para viajar por el universo. Pero había un pequeño, digamos, obstáculo en el camino de Rex: era torpe. Muy torpe. Tropezaba con sus propios pies, chocaba con las paredes, incluso cuando las paredes estaban en lugares perfectamente predecibles, y tenía una habilidad asombrosa para convertir la tarea más sencilla en un caos hilarante. Su valentía, sin embargo, era innegable. A pesar de sus constantes tropiezos y su tendencia a meter la pata hasta el fondo, Rex nunca se rendía. Su espíritu era tan indomable como un cometa errante, y su determinación, tan firme como las montañas de su planeta natal. Rex pasaba horas entrenando en el gimnasio local, intentando dominar técnicas de combate alienígenas que encontraba en viejos videos intergalácticos. Intentaba imitar los movimientos elegantes y letales de los legendarios gladiadores ZZ Glork del planeta Glar, o la furia implacable de los guerreros Catar de la nebulosa de Andrómeda. El resultado, por lo general, era un desastre cómico. Se enredaba en sus propias extremidades, golpeaba accidentalmente los sacos de boxeo hasta hacerlos estallar, y en una ocasión, incluso activó accidentalmente el sistema de rociadores contra incendios. Sus compañeros de gimnasio, una colección de aspirantes a atletas y culturistas locales, lo observaban con una mezcla de lástima y diversión. Algunos lo animaban, reconociendo su valentía y su espíritu incansable. Otros, simplemente se reían, sin entender su extraño sueño de convertirse en un gladiador interestelar. Claro, Rex no se dejaba desanimar por las risas ni por sus propios fracasos. Él sabía, en lo más profundo de su corazón, que tenía algo especial que ofrecer al universo. Además de su valentía, Rex poseía una mente rápida y creativa. Era un pensador estratégico, capaz de analizar situaciones complejas y encontrar soluciones ingeniosas, incluso bajo presión. Y aunque no era el más fuerte ni el más rápido, tenía una resistencia increíble y una capacidad asombrosa para soportar el dolor. Su sueño de convertirse en gladiador interestelar no era solo una fantasía infantil. Era una promesa que se había hecho a sí mismo. Una promesa de superar sus limitaciones, de demostrar su valía, y de explorar los confines más lejanos de la galaxia. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para cumplirla, incluso si eso significaba tropezar y caerse 1.000.000 de veces en el proceso. Porque Rex sabía que, al final, no importaba cuántas veces te cayeras, sino cuántas veces te levantabas. Y él, Rex, el humano valiente pero torpe, siempre se levantaría. Su aventura interestelar estaba a punto de comenzar, y el universo, aunque todavía no lo supiera, estaba a punto de conocer a su gladiador más improbable. La promesa de Rex resonaba en el cosmos, impulsándolo hacia su destino. Después de meses de entrenamiento caótico pero persistente, y con una mochila llena de sueños y un par de rodilleras reforzadas, Rex finalmente logró reunir el dinero suficiente para un billete de ida al planeta Silos. Silos era conocido en toda la galaxia como el hogar del gran torneo de gladiadores, un evento anual que atraía a los guerreros más formidables, las criaturas más feroces y los apostadores más adinerados de todos los rincones del universo conocido. El viaje en sí fue una aventura. La nave espacial, un modelo de segunda mano llamado el Cometa Errante, un nombre que Rex encontró irónicamente apropiado, era ruidosa, incómoda y propensa a sufrir fallas técnicas inesperadas. Durante el trayecto, Rex tuvo que lidiar con un sistema de ventilación defectuoso que lo bañó inesperadamente en una lluvia de chispas,
Un compañero de viaje ronquido cuyo aliento olía sospechosamente a combustible para cohetes y un encuentro cercano con una bandada de asteroides errantes que casi terminan con el cometa errante reducido a polvo cósmico. Pero nada de eso desanimó a Rex. Cada obstáculo, cada inconveniente, era simplemente una prueba más en su camino hacia la gloria. Y Rex, con su inquebrantable optimismo, estaba decidido a superarlos todos. Al llegar a Silos, Rex quedó impresionado por la magnitud y la extravagancia del planeta. La capital, una ciudad reluciente de acero y cristal llamada Gladius Pram, era un hervidero de actividad. Alienígenas de todas las formas y tamaños se codeaban en las calles, intercambiando historias, apostando fortunas y buscando oportunidades para hacer un nombre por sí mismos en el torneo. El Coliseo de Silos, una estructura gigantesca que se elevaba hacia el cielo como una montaña artificial, era el corazón palpitante de Gladius Pram. Su arena, un vasto campo de batalla adaptable que podía transformarse en cualquier terreno imaginable, desde desiertos ardientes hasta selvas exuberantes, era donde se forjaban las leyendas y se rompían los sueños. Inscribirse en el torneo no fue tarea fácil. Rex tuvo que pasar por una serie de pruebas físicas y mentales diseñadas para separar a los guerreros serios de los simples aficionados. Tuvo que demostrar su fuerza levantando pesas enormes, su agilidad navegando por laberintos láser complejos, y su inteligencia resolviendo acertijos alienígenas que harían que incluso el genio más brillante se rascara la cabeza con frustración. Por supuesto, la torpeza de Rex le jugó malas pasadas en varias ocasiones. Tropezó con los laberintos láser, activando accidentalmente sistemas de seguridad y provocando cortocircuitos. Luchó con las pesas, casi dejándose caer una sobre su propio pie. Y tardó una eternidad en resolver los acertijos alienígenas, recurriendo a menudo a conjeturas descabelladas que, sorprendentemente, a veces resultaban ser correctas. Pero, contra todo pronóstico, Rex logró pasar todas las pruebas. Su valentía, su determinación y su extraña habilidad para tener suerte cuando más la necesitaba lo llevaron hasta el final. Y así, con una sonrisa triunfal y un corazón lleno de esperanza, Rex, el humano valiente pero torpe, se convirtió oficialmente en un participante del gran torneo de gladiadores de Silos. El universo estaba a punto de presenciar algo diferente. Algo inesperado. Algo humano. El anuncio resonó por todo el Coliseo, amplificado por los altavoces de alta tecnología que serpenteaban por las paredes, próxima contienda. En la esquina azul, el representante de la Tierra, Rex. Un rugido mixto de curiosidad y burla recorrió la multitud mientras Rex entraba en la arena. Se sentía pequeño e insignificante bajo la mirada de miles de pares de ojos alienígenas. Su armadura, una amalgama de placas de metal recicladas y almohadillas protectoras improvisadas, parecía aún más patética en comparación con los relucientes trajes de batalla de sus oponentes. Pero Rex mantuvo la cabeza alta. Había llegado hasta allí, y no iba a dejar que el miedo o la duda lo consumieran. Respiró hondo, sintiendo el peso familiar de sus rodilleras, y avanzó hacia el centro de la arena. Y en la esquina roja, continuó la voz del anunciador, la temible Sorgona, la destructora de Silos. El rugido de la multitud se intensificó, transformándose en un trueno ensordecedor. La arena tembló cuando Sorgona hizo su entrada. Sorgona era una visión imponente. Con una altura de casi 3 metros, era una montaña de músculos recubierta de una armadura de placas de aleación de silonita, un material tan resistente como el diamante y tan ligero como una pluma. Su piel era de un color verde esmeralda brillante, y sus ojos, 2 pozos de fuego líquido, parecían perforar el alma de cualquiera que se atreviera a mirarla. De su espalda brotaban 4 apéndices espinosos que se movían con una gracia letal, listos para desgarrar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Pero lo que más destacaba de Sorgona no era su fuerza física ni su apariencia intimidante, sino su sonrisa. Una sonrisa cruel y burlona que revelaba una hilera de dientes afilados como cuchillas. Una sonrisa que prometía dolor y humillación. Al ver a Rex, Sorgona soltó una carcajada estruendosa que resonó por todo el Coliseo. «Eso es todo lo que la Tierra puede ofrecer», gritó, su voz llena de desprecio. «Una criatura tan pequeña y frágil. Pareces un niño perdido en busca de su madre».
La multitud estalló en risas. Rex sintió que sus mejillas se sonrojaban. Las burlas de Sorgona eran como dardos envenenados, diseñados para socavar su confianza y hacerlo dudar de sí mismo. ¿Crees que puedes vencerme, pequeño humano?, continuó Sorgona, acercándose a Rex con una lentitud amenazante. Soy Sorgona, la destructora. He derrotado a guerreros de 1000 planetas. Te aplastaré como a un insecto. Rex tragó saliva, tratando de ignorar el miedo que le atenazaba el estómago. Puede que seas más grande y más fuerte que yo, respondió, su voz temblorosa pero firme, pero tengo algo que tú no tienes, un plan. Sorgona volvió a reírse, una risa aún más fuerte y burlona que antes. ¿Un plan? ¡Qué ingenioso! ¿Y cuál es tu plan, pequeño humano? ¿Hacerme cosquillas hasta la muerte? La multitud rugió de nuevo, deleitándose con la humillación de Rex. Pero en medio de las risas y las burlas, Rex mantuvo la mirada fija en Sorgona. Sabía que estaba en desventaja. Sabía que se enfrentaba a una oponente mucho más fuerte y experimentada que él. Pero también sabía que tenía algo que Sorgona no esperaba, la capacidad de sorprenderla. Y eso, pensó Rex, podría ser suficiente. Su plan, aunque arriesgado y un poco loco, estaba a punto de ponerse en marcha. El gong resonó, marcando el inicio del combate. Rex, fiel a su naturaleza, tropezó al dar el primer paso, lo que provocó una nueva ola de risas en la multitud. Sorgona, con una sonrisa aún más amplia y cruel, se abalanzó sobre él como una tormenta furiosa. Rex intentó esquivar el primer golpe, pero la velocidad de Sorgona era asombrosa. Sintió el impacto del puño de la gladiadora en su hombro, un golpe tan potente que lo lanzó varios metros hacia atrás, estrellándose contra el suelo con un golpe seco. El dolor era intenso, pero Rex se obligó a levantarse. No podía permitirse rendirse tan fácilmente. Sorgona no le dio tiempo para recuperarse. Con una serie de movimientos rápidos y precisos, lo acorraló contra una de las paredes de la arena. Sus apéndices espinosos se movían como látigos, rozando su armadura y dejando rasguños profundos en el metal. Rex intentó bloquear los ataques, pero la fuerza de Sorgona era abrumadora. Cada golpe, cada patada, lo sacudía hasta la médula. La multitud estaba extasiada. Sorgona, la destructora, estaba dando un espectáculo, demostrando su poderío y humillando al pobre humano que se había atrevido a desafiarla. Las risas y las burlas resonaban en la arena, creando una atmósfera de crueldad y desprecio. Rex intentó contraatacar, lanzando golpes salvajes y patadas desesperadas, pero sus ataques eran torpes e ineficaces. Sorgona los esquivaba con facilidad, moviéndose con una gracia felina que lo dejaba completamente desorientado. Parecía que estaba luchando contra un huracán, un torbellino de fuerza y velocidad que lo estaba desgarrando poco a poco. En un momento de descuido, Rex bajó la guardia. Sorgona aprovechó la oportunidad y le asestó una patada en el estómago que lo dejó sin aliento. Cayó al suelo, tosiendo y jadeando por aire. Su visión se nublaba, y sentía que las fuerzas lo abandonaban. ¿Es esto todo lo que tienes, pequeño humano?, se burló Sorgona, de pie sobre él con una mirada de desprecio. Eres patético. No eres digno ni siquiera de ser mi saco de boxeo. Rex intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Sentía que estaba a punto de desmayarse. La multitud rugía, exigiendo el final de la pelea. Querían ver a Sorgona aplastar a Rex, borrarlo de la faz del planeta. Todo parecía perdido. Rex estaba a punto de ser derrotado, humillado y olvidado. Su sueño de convertirse en un gladiador interestelar se estaba desvaneciendo como una estrella fugaz. Pero entonces, en medio del dolor y la desesperación, algo cambió. Un recuerdo, una imagen, brilló en su mente. El recuerdo de su maestro, un anciano y sabio monje Shaolin que le había enseñado un arte marcial secreto, un arte marcial tan extraño y poco ortodoxo que la mayoría de la gente se reiría de él. Un arte marcial llamado, el estilo caracol astuto. Y en ese momento, Rex supo que esa era su única esperanza. Su última oportunidad. Su momento de demostrar que incluso el más torpe de los humanos podía lograr lo imposible.
El estilo caracol astuto. Era un arte marcial tan ridículo como su nombre. Rex recordaba las largas horas de entrenamiento en el dojo de su maestro, un anciano monje Shaolin llamado Maestro Wu, un hombre que parecía tener siglos de sabiduría encerrados en su delgado cuerpo. El Maestro Wu le había enseñado a Rex movimientos lentos y deliberados, a imitar la paciencia y la perseverancia de un caracol. Le había enseñado a usar la fuerza de su oponente en su contra, a desestabilizarlo con movimientos inesperados y a aprovechar cada oportunidad para contraatacar. El caracol no es fuerte, Rex, le decía el Maestro Wu, con una sonrisa en su rostro arrugado. Pero es astuto. Es paciente. Y nunca se rinde. Recuerda esto, Rex. El verdadero poder no reside en la fuerza bruta, sino en la inteligencia y la adaptabilidad. Al principio, Rex había pensado que el Maestro Wu estaba loco. ¿Cómo podía un arte marcial basado en la lentitud y la torpeza de un caracol ser efectivo en combate? Pero con el tiempo, había comenzado a comprender la sabiduría que se escondía detrás de las enseñanzas del Maestro Wu. El estilo caracol astuto no se trataba de fuerza bruta o velocidad. Se trataba de usar la energía del oponente en su contra, de anticipar sus movimientos y de aprovechar sus debilidades. Se trataba de ser como un caracol, lento, pero implacable. Rex cerró los ojos, respiró hondo y se concentró. Visualizó los movimientos que el Maestro Wu le había enseñado. Sintió la energía fluir a través de su cuerpo, conectándolo con la paciencia y la astucia del caracol. Cuando volvió a abrir los ojos, algo había cambiado. La desesperación y el miedo habían desaparecido, reemplazados por una calma inquebrantable. Se levantó lentamente, con un movimiento que recordaba al de un caracol saliendo de su concha. Sorgona lo observó con una mezcla de confusión y burla. ¿Qué estás haciendo, pequeño humano?, preguntó. ¿Estás rezando por tu vida? Rex no respondió. Simplemente adoptó la postura del estilo caracol astuto, una postura que parecía extraña y desgarbada, pero que en realidad era una defensa perfecta contra los ataques de Sorgona. «Esto es ridículo», exclamó Sorgona, soltando una carcajada. «Voy a acabar contigo ahora mismo». Se abalanzó sobre Rex, lista para asestar el golpe final. Pero esta vez, Rex estaba preparado. Con un movimiento lento pero preciso, esquivó el ataque de Sorgona. La gladiadora, sorprendida por la repentina agilidad de su oponente, perdió el equilibrio por un instante. Rex aprovechó la oportunidad. Usando la técnica del giro de caracol, giró sobre sí mismo, utilizando la fuerza del ataque de Sorgona para impulsarse hacia adelante. Con un movimiento rápido y preciso, golpeó a Sorgona en el tobillo con la palma de su mano. El golpe no era fuerte, pero estaba dirigido al punto exacto que desestabilizaría a la gladiadora. Sorgona tropezó, perdiendo el equilibrio por completo. Cayó al suelo con un golpe sordo. La multitud, que hasta ahora había estado riendo y burlándose de Rex, quedó en silencio. Nadie podía creer lo que estaba viendo. El pequeño humano torpe había logrado derribar a la temible Sorgona, la destructora de silos. Y todo gracias a un arte marcial secreto tan ridículo como el estilo caracol astuto. La pelea, de repente, había dado un giro inesperado. Sorgona, furiosa por su caída, se levantó de un salto, con los ojos inyectados en sangre. No podía creer que un simple humano, y encima torpe, la hubiera derribado. Su orgullo, su reputación, todo estaba en juego. «Vas a pagar por esto, pequeño insecto», gritó, lanzándose de nuevo contra Rex. Pero esta vez, Rex estaba listo. Con movimientos lentos y deliberados, esquivó los ataques de Sorgona, moviéndose como un caracol resbaladizo. Sorgona, acostumbrada a dominar a sus oponentes con fuerza bruta y velocidad, se sentía frustrada por la incapacidad de golpear a Rex. Sus ataques, que normalmente serían devastadores, parecían pasar a través de él, como si fuera un fantasma. Rex, por su parte, aprovechaba cada oportunidad para contraatacar. Usando la técnica del pegamento de caracol, se aferraba a Sorgona, impidiéndole moverse libremente. Usando la técnica del bocado de caracol, mordía a Sorgona en los lugares más inesperados, como el dedo del pie o la oreja.
Los ataques de Rex no eran fuertes, pero eran irritantes. Como la picadura de un mosquito, perturbaban a Sorgona y la hacían perder la concentración. La multitud, que al principio se había burlado de Rex, ahora lo observaba con una mezcla de asombro y fascinación. No podían creer lo que estaban viendo. El pequeño humano torpe estaba dando una lección de humildad a la temible Sorgona, la destructora de silos. Sorgona, cada vez más frustrada, comenzó a cometer errores. Sus ataques se volvieron más salvajes y menos precisos. Rex, aprovechando la oportunidad, usó la técnica del caparazón de caracol para protegerse de los ataques de Sorgona. Se enrolló sobre sí mismo, formando una bola compacta que era difícil de penetrar. Sorgona, incapaz de dañar a Rex, comenzó a golpearlo con todas sus fuerzas. Pero cada golpe solo servía para fortalecer el caparazón de Rex, haciéndolo aún más resistente. Rex, dentro de su caparazón, esperaba pacientemente a que Sorgona se cansara. Después de varios minutos de golpear incesantemente el caparazón de Rex, Sorgona comenzó a mostrar signos de fatiga. Sus movimientos se volvieron más lentos y sus respiraciones, más pesadas. Rex, sintiendo que el momento era el adecuado, salió de su caparazón. Con un movimiento rápido y preciso, usó la técnica del veneno de caracol para inyectar una pequeña cantidad de veneno paralizante en el brazo de Sorgona. El veneno no era letal, pero era lo suficientemente potente como para paralizar el brazo de Sorgona durante unos segundos. Sorgona gritó de dolor y sorpresa. Rex aprovechó la oportunidad para asestarle una serie de golpes rápidos y precisos en los puntos débiles de su armadura. Con cada golpe, la armadura de Sorgona se resquebrajaba un poco más. La multitud, enloquecida por la emoción, gritaba y vitoreaba a Rex. El pequeño humano torpe estaba a punto de lograr lo imposible. Estaba a punto de derrotar a la temible Sorgona, la destructora de silos. Y todo gracias a la agilidad, la astucia y el uso de la fuerza del oponente en su contra, las claves del estilo caracol astuto. La sonrisa burlona de Sorgona había desaparecido. En su lugar, había una expresión de confusión y desconcierto. No entendía lo que estaba pasando. ¿Cómo podía un simple humano, tan torpe y débil, estar dándole tantos problemas? Sus movimientos eran extraños, impredecibles, casi ridículos. Pero eran efectivos. Terriblemente efectivos. Cada vez que intentaba atacar a Rex, él se deslizaba fuera de su alcance, moviéndose como una sombra escurridiza. Cada vez que lograba golpearlo, Rex se protegía con su caparazón, absorbiendo el impacto y saliendo ileso. Y cada vez que bajaba la guardia, Rex la atacaba con sus mordiscos venenosos, paralizando sus extremidades y debilitando su armadura. Sorgona sentía que estaba luchando contra un fantasma, contra una ilusión. Sus ataques, que normalmente serían suficientes para destrozar a un planeta entero, no tenían ningún efecto sobre Rex. Era como si estuviera luchando contra el aire. La frustración de Sorgona crecía con cada segundo que pasaba. No podía entender cómo Rex, un oponente tan inferior, podía estar resistiendo sus ataques. Su orgullo, su reputación, todo estaba en juego. Y la idea de perder ante un simple humano era insoportable. La multitud, que al principio se había burlado de Rex, ahora lo observaba con un silencio reverencial. Ya no había risas ni burlas. Solo asombro y admiración. El pequeño humano torpe estaba demostrando que la fuerza bruta no lo es todo. Que la astucia, la inteligencia y la perseverancia pueden vencer incluso a los oponentes más poderosos. Rex, por su parte, mantenía la calma. Sabía que Sorgona era más fuerte y más rápida que él. Pero también sabía que tenía algo que Sorgona no tenía, la capacidad de adaptarse. La capacidad de pensar estratégicamente. Y la capacidad de sorprender a su oponente. Usando el estilo caracol astuto, Rex continuó esquivando los ataques de Sorgona, irritándola con sus mordiscos venenosos y protegiéndose con su caparazón. Poco a poco, estaba agotando la energía de Sorgona, debilitando su armadura y minando su moral. Sorgona, cada vez más desesperada, comenzó a cometer errores aún más graves. Sus ataques se volvieron aún más salvajes y menos precisos.
Rex, aprovechando la oportunidad, usó la técnica del resbalón de caracol para hacer tropezar a Sorgona. La gladiadora, sorprendida por la repentina pérdida de equilibrio, cayó al suelo con un golpe sordo. Rex aprovechó la oportunidad para asestarle una serie de golpes rápidos y precisos en los puntos débiles de su armadura. Con cada golpe, la armadura de Sorgona se resquebrajaba un poco más. La multitud, enloquecida por la emoción, gritaba y vitoreaba a Rex. Sorgona, aturdida y desorientada, intentó levantarse, pero Rex no se lo permitió. Usando la técnica del abrazo de caracol, se aferró a Sorgona, impidiéndole moverse libremente. La gladiadora, atrapada en el abrazo de Rex, sintió que sus fuerzas la abandonaban. Ya no podía reírse. Ya no podía burlarse. Solo podía sentir el dolor, la frustración y la humillación de ser derrotada por un simple humano. El estilo caracol astuto, que al principio le había parecido ridículo, ahora se revelaba como una técnica de combate increíblemente efectiva. Y Rex, el pequeño humano torpe, estaba a punto de demostrar que incluso el más improbable de los gladiadores podía lograr lo imposible. La marea había cambiado. Lo que al principio parecía una derrota segura, ahora se había transformado en una posibilidad real de victoria. Rex, el pequeño humano torpe, estaba dominando la pelea. Usando la técnica del abrazo de caracol, Rex se aferraba a Sorgona, impidiéndole moverse libremente. La gladiadora, atrapada en el abrazo de Rex, luchaba por liberarse, pero era inútil. Rex era como una sanguijuela, pegado a ella con una fuerza sorprendente. Con cada movimiento que Sorgona hacía para liberarse, Rex aprovechaba su fuerza para desestabilizarla. Usando la técnica del giro de caracol, giraba sobre sí mismo, utilizando la fuerza de Sorgona para impulsarse hacia adelante. Con un movimiento rápido y preciso, golpeaba a Sorgona en los puntos débiles de su armadura, en las articulaciones, en los puntos de presión. Los golpes de Rex no eran fuertes, pero eran precisos. Como la aguja de un acupuntor, encontraban los puntos exactos que causaban el máximo dolor y desequilibrio. Sorgona gritaba de frustración y rabia. Sentía que estaba siendo torturada por un insecto, por una criatura insignificante que se aprovechaba de su fuerza y su poder para derrotarla. La multitud, enloquecida por la emoción, gritaba y vitoreaba a Rex. Ya no lo veían como un humano torpe y débil. Lo veían como un guerrero astuto y valiente, capaz de vencer incluso a los oponentes más poderosos. Rex, por su parte, mantenía la calma. Sabía que la pelea aún no había terminado. Sorgona era una oponente formidable, y aún tenía mucha fuerza y poder. Pero también sabía que la tenía contra las cuerdas. Y estaba decidido a aprovechar al máximo su ventaja. Usando el estilo caracol astuto, Rex continuó desestabilizando a Sorgona, golpeándola con precisión y evitando sus ataques. Poco a poco, estaba agotando su energía, debilitando su armadura y minando su moral. Sorgona, cada vez más desesperada, intentó usar sus apéndices espinosos para atacar a Rex. Pero Rex era demasiado rápido y ágil. Con un movimiento rápido y preciso, esquivó los apéndices de Sorgona, moviéndose como una serpiente resbaladiza. Aprovechando la oportunidad, Rex usó la técnica del deslizamiento de caracol para deslizarse por debajo de Sorgona. Con un movimiento rápido y preciso, golpeó a Sorgona en las piernas, haciéndola perder el equilibrio. Sorgona cayó al suelo con un golpe sordo. Rex aprovechó la oportunidad para saltar sobre ella, inmovilizándola con todo su peso. La gladiadora, atrapada debajo de Rex, luchaba por liberarse, pero era inútil. Rex era como una roca, impidiéndole moverse. Con una sonrisa triunfal, Rex levantó su puño en el aire. La multitud, enloquecida por la emoción, gritaba y vitoreaba su nombre. Rex, el pequeño humano torpe, estaba a punto de lograr lo imposible. Estaba a punto de derrotar a la temible Sorgona, la destructora de Silos. Y todo gracias a su astucia, su valentía y el poder del estilo caracol astuto. La victoria estaba a su alcance. El puño de Rex se detuvo a escasos centímetros del rostro de Sorgona. La gladiadora, inmovilizada debajo de él, lo miraba con una mezcla de rabia y resignación.
Sabía que estaba derrotada. Sabía que había sido superada por un oponente que, al principio, había subestimado. Rex respiró hondo, sintiendo el peso de la victoria sobre sus hombros. Había logrado lo imposible. Había derrotado a la temible Sorgona, la destructora de silos. Pero sabía que la pelea aún no había terminado. Tenía que asegurarse de que Sorgona no pudiera seguir luchando. Con una sonrisa astuta, Rex bajó su puño y, en lugar de golpearla, usó la técnica del cosquilleo de caracol. Comenzó a hacerle cosquillas a Sorgona en los pies. Al principio, Sorgona intentó resistirse, pero era inútil. Las cosquillas de Rex eran irresistibles. La gladiadora comenzó a reírse, una risa estruendosa que resonó por todo el coliseo. La multitud, al principio confundida, pronto se unió a la risa. Era una escena surrealista. El pequeño humano torpe haciendo cosquillas a la temible gladiadora, y la gladiadora riendo a carcajadas. Rex continuó haciendo cosquillas a Sorgona, aumentando la intensidad hasta que la gladiadora no pudo más. Con un grito de desesperación, Sorgona se rindió. «Me rindo. Me rindo», gritó, entre carcajadas. «Por favor, detente». Rex detuvo las cosquillas, sintiendo una oleada de alivio y satisfacción. Había ganado. Había derrotado a Sorgona. Y lo había hecho con una maniobra tan inesperada y ridícula que nadie, ni siquiera él mismo, podía haberla previsto. El anunciador, recuperándose de la sorpresa, gritó por los altavoces: «El ganador es Rex, el representante de la Tierra». La multitud estalló en vítores. Los aplausos resonaban por todo el coliseo, creando una atmósfera de euforia y admiración. Rex, el pequeño humano torpe, había demostrado que la astucia, la valentía y el estilo caracol astuto podían vencer incluso a los oponentes más poderosos. Con una sonrisa triunfal, Rex se levantó de encima de Sorgona y le extendió la mano. La gladiadora, recuperándose de la risa, lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. «Buen combate», dijo Rex, con una sonrisa. «Fuiste una oponente formidable». Sorgona, después de dudar por un momento, estrechó la mano de Rex. «Gracias», respondió. «Tú también fuiste un oponente formidable. Nunca pensé que un humano podría vencerme». Rex se encogió de hombros. «Nunca subestimes el poder del estilo caracol astuto», dijo, con una sonrisa. «Es un arte marcial muy peculiar». Sorgona sonrió. «Tal vez algún día me enseñes», dijo. «Me gustaría aprender a hacer cosquillas a mis oponentes hasta la rendición». Rex se rió. «Tal vez», dijo. «Pero primero, tengo que celebrar mi victoria». Con una reverencia a la multitud, Rex salió de la arena, sintiéndose como el gladiador más feliz y orgulloso de toda la galaxia. Había logrado lo imposible. Había demostrado que incluso el más torpe de los humanos podía alcanzar sus sueños. Y estaba ansioso por ver qué aventuras le deparaba el futuro. La galaxia, después de todo, era un lugar vasto y lleno de sorpresas. Y Rex, el pequeño humano torpe, estaba listo para explorarla toda. El coliseo era un mar de rostros alienígenas, todos gritando, aplaudiendo y vitoreando el nombre de Rex. La multitud, que al principio se había burlado de él, ahora lo adoraba. Lo veían como un héroe, como un símbolo de esperanza y perseverancia. Las luces de la arena brillaban intensamente, enfocándose en Rex mientras caminaba por el pasillo hacia los vestuarios. Los aplausos eran ensordecedores, llenando sus oídos con una melodía de admiración y respeto. Se sentía abrumado, pero también increíblemente orgulloso. Había demostrado que incluso un simple humano torpe podía lograr lo imposible. Los gladiadores y guerreros de todas las formas y tamaños se acercaban a Rex, felicitándolo por su victoria. Lo felicitaban por su valentía, su astucia y su ingenio. Querían saber todo sobre el estilo caracol astuto, sobre sus secretos y sus técnicas. Rex, con una sonrisa humilde, compartía sus conocimientos con ellos. Les explicaba los principios básicos del estilo caracol astuto, la importancia de la paciencia, la adaptabilidad y el uso de la fuerza del oponente en su contra.
Muchos de los gladiadores y guerreros se mostraban escépticos al principio. Les resultaba difícil creer que un arte marcial tan ridículo pudiera ser efectivo en combate. Pero después de ver a Rex derrotar a Zorgona, no podían negar su eficacia. La noticia de la victoria de Rex se extendió como la pólvora por toda la galaxia. Los humanos, que durante mucho tiempo habían sido vistos como una raza débil e insignificante, de repente se encontraron en el centro de atención. Los medios de comunicación intergalácticos transmitían imágenes de la pelea de Rex contra Zorgona, analizando sus movimientos, sus tácticas y su estrategia. Los expertos en artes marciales de todo el universo debatían sobre los méritos del estilo caracol astuto. En la Tierra, la victoria de Rex fue recibida con júbilo y orgullo. La gente se reunía en las calles para celebrar, ondeando banderas y cantando canciones. Rex se había convertido en un héroe nacional, un símbolo de esperanza y inspiración para todos los humanos. Pero a pesar de toda la atención y la fama, Rex seguía siendo el mismo humano torpe y humilde de siempre. No dejó que la victoria se le subiera a la cabeza. Sabía que aún tenía mucho que aprender y mucho que demostrar. Con una sonrisa decidida, Rex se propuso seguir entrenando y perfeccionando sus habilidades. Quería dominar el estilo caracol astuto y convertirse en el mejor gladiador de toda la galaxia. Sabía que el camino no sería fácil. Sabía que enfrentaría muchos desafíos y obstáculos en el camino. Pero estaba preparado para enfrentarlos. Porque tenía algo que muchos otros gladiadores y guerreros no tenían, la capacidad de creer en sí mismo. Y con su valentía, su astucia y el poder del estilo caracol astuto, sabía que podía lograr cualquier cosa que se propusiera. El universo, después de todo, era un lugar vasto y lleno de posibilidades. Y Rex, el pequeño humano torpe, estaba listo para explorarlas todas. Su aventura interestelar apenas estaba comenzando. En los días que siguieron a su victoria, Rex se convirtió en una celebridad en todo el planeta Silos. Los patrocinadores le ofrecían contratos lucrativos, los medios de comunicación lo entrevistaban constantemente y los fans lo acosaban pidiéndole autógrafos y fotografías. Pero a pesar de toda la atención, Rex nunca olvidó a Zorgona. Sabía que la gladiadora debía sentirse humillada y avergonzada por su derrota. Sabía que debía estar sufriendo por haber sido superada por un simple humano torpe. Un día, Rex decidió visitar a Zorgona en su residencia. Se enteró de que vivía en una modesta casa en las afueras de Gladius Prime, lejos del glamour y la ostentación de la ciudad. Cuando Rex llegó a la casa de Zorgona, la gladiadora lo recibió con una expresión seria y reservada. Se notaba que aún se sentía dolida por su derrota. Rex, dijo Zorgona, con voz apagada. Gracias por venir. Quería hablar contigo. Rex asintió con la cabeza. Yo también quería hablar contigo, respondió. Quería decirte que siento mucho haberte derrotado. Zorgona lo miró sorprendida. ¿Sentir lo siento?, preguntó. ¿Por qué sentir lo siento? Tú ganaste. Yo perdí. Así son las cosas. Rex se encogió de hombros. Lo sé, dijo. Pero no quería humillarte. No quería hacerte sentir mal. Zorgona sonrió con tristeza. No te preocupes, dijo. No me has humillado. Me has enseñado una valiosa lección. Rex la miró con curiosidad. ¿Qué lección?, preguntó. Me has enseñado que la fuerza bruta no lo es todo, respondió Zorgona. Me has enseñado que la astucia, la inteligencia y la perseverancia son aún más importantes. Rex sonrió. Me alegra oír eso, dijo. Siempre he creído en eso. Zorgona asintió con la cabeza. Yo también lo creo ahora, dijo. Y te estoy agradecida por haberme abierto los ojos. Rex extendió su mano hacia Zorgona. Entonces, ¿somos amigas?, preguntó. Zorgona dudó por un momento, pero luego sonrió y estrechó la mano de Rex. Sí, dijo. Somos amigas. A partir de ese día, Rex y Zorgona se convirtieron en grandes amigos. Entrenaban juntos, compartían historias y se apoyaban mutuamente en sus carreras como gladiadores.
Sorgona aprendió a apreciar la astucia y el ingenio de Rex, y Rex aprendió a respetar la fuerza y el poder de Sorgona. Juntos, se convirtieron en un equipo formidable, capaz de vencer a cualquier oponente. La amistad de Rex y Sorgona demostró que incluso los oponentes más feroces pueden encontrar puntos en común y construir relaciones duraderas. Demostró que la humildad, el respeto y la comprensión son los cimientos de la verdadera amistad. Y demostró que incluso después de una derrota humillante, siempre hay una oportunidad para aprender, crecer y convertirse en una mejor persona. El resto, como dicen, es historia. Rex continuó luchando en el gran torneo de gladiadores, utilizando su estilo caracol astuto para vencer a oponentes de todas las formas y tamaños. Se convirtió en un gladiador famoso en toda la galaxia, conocido por su ingenio, su valentía y su capacidad para sorprender a sus oponentes. Pero lo más importante de todo es que Rex se convirtió en una inspiración para otros humanos. Les demostró que no importa lo pequeños, débiles o torpes que sean, pueden lograr sus sueños si creen en sí mismos y usan su ingenio para superar los desafíos. Muchos humanos comenzaron a entrenar en el estilo caracol astuto, esperando seguir los pasos de Rex y convertirse en gladiadores famosos. Algunos tuvieron éxito, otros no. Pero todos ellos aprendieron una valiosa lección, que la astucia, la inteligencia y la perseverancia son las claves del éxito en la vida. Rex también utilizó su fama para promover la paz y la comprensión entre las diferentes razas de la galaxia. Viajó por todo el universo, dando discursos y compartiendo su historia. Les enseñó a los alienígenas que los humanos no son tan débiles e insignificantes como parecen. Les demostró que los humanos tienen mucho que ofrecer al universo. Sorgona se convirtió en la compañera de viaje de Rex, acompañándolo en sus viajes y ayudándolo a difundir su mensaje. Juntos, se convirtieron en embajadores de la paz y la amistad, uniendo a razas diferentes y construyendo un futuro mejor para toda la galaxia. Rex nunca olvidó sus raíces. Regresaba a la Tierra con frecuencia para visitar a su familia y a sus amigos. Les contaba sus aventuras y les recordaba la importancia de creer en sí mismos. También visitaba al maestro Wu, su antiguo maestro de artes marciales. Le agradecía por haberle enseñado el estilo caracol astuto y por haberle inculcado la importancia de la humildad, el respeto y la perseverancia. El maestro sonreía con orgullo cada vez que veía a Rex. Sabía que su antiguo alumno había logrado grandes cosas. Sabía que había cambiado el mundo para mejor. Y así, Rex, el pequeño humano torpe, vivió una vida larga y feliz, llena de aventuras, amistad y logros. Se convirtió en una leyenda en toda la galaxia, un símbolo de esperanza y inspiración para todos los seres vivos. Su historia demostró que no importa de dónde vengas, no importa cuáles sean tus limitaciones, puedes lograr tus sueños si crees en ti mismo y usas tu ingenio para superar los desafíos. Y eso, al final, es la lección más importante de todas. La lección de que todos tenemos el poder de cambiar el mundo, de hacer una diferencia, de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Solo tenemos que creer en nosotros mismos y usar nuestro ingenio para superar los desafíos. Y con un poco de suerte y un poco de estilo caracol astuto, podemos lograr lo imposible. El fin.